Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO, y hoy estoy muy contento de darles la bienvenida a una nueva edición de las jornadas digitales de The Standard CIO. Esta vez estaremos conversando o repasando el estatus actual de la innovación en materia de inteligencia artificial. Y lo que nos hemos planteado es un poco ya salirnos o procurar entrar o poner el foco sobre los procesos de implementación de soluciones en distintas industrias basadas en inteligencia artificial como tal. Y para ello quisimos arrancar hablando o conversando un poco en torno al momento en el que se encuentra la lucha contra el fraude financiero y las implementaciones que en el área de inteligencia artificial se están haciendo en esta área. Y para eso nos acompaña hoy Alisa Iyer, quien es directora de Producto para Prevención de Lavado de Dinero de LinTech, y nos acompaña también Rogerio Freitas, quien es Manager Director de LinTech en Brasil. Chicos, bienvenidos. Gracias, gracias, Adolfo. Bien, y un poco mientras yo sigo abriendo la sesión, porque tenemos algunas personas en espera, podríamos usar unos pequeños minutos para conversar un poco y ubicar a LinTech en el espectro de innovación tecnológica en el mercado actualmente. No sé si podemos comenzar por allí, Alisa, mientras vamos abriendo la sesión a los suscriptores. Perfecto. Bueno, antes de esto, primero, gracias por invitarnos a este foro para conversar con ustedes sobre este tema tan importante. Y de LinksTech hemos trabajado en este área de inteligencia artificial contra el fraude y crimen financiero desde treinta años. Wow. Entonces, sabemos muy bien el problema, los desafíos de los bancos y tenemos un producto que funciona en tiempo real usando inteligencia artificial am, para identificar los fraudes muy rápidamente y con bajos falsos positivos, pero lo que intentamos de hacer no es solo identificar los fraudes, pero adaptar con el criminal como de prevenir el fraude, no Ah, de detectarlo después. Entonces, vamos a hablar un poco de esto hoy. perfecto. Y bueno, ahora que tenemos ya varias personas que han entrado a la sesión, recordarles que la dinámica de nuestras sesiones habituales en The Standard CIO, estaremos conversando con nuestros invitados alrededor de 35 minutos. Desde el minuto cero está abierto el canal de chat para que puedan compartirnos todas sus inquietudes y preguntas. Si están a tono al momento de la conversación, pues con todo gusto yo las incorporaré a la conversación con la Lisa y Rogerio. Si no, como siempre, dejaremos unos minutos al final para poder tocar cada una de sus inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta tiene que ver para ambos, que nos puedan dar una perspectiva de cómo están evolucionando las tácticas criminales en materia de fraude financiero. En este sentido, me llamó muchísimo la atención desde que estoy leyendo informaciones alrededor del INTEC, este concepto de la mula del dinero. Y en este sentido, ayúdenos un poco a entrar en situación, porque en Ujú, torno al fraude financiero, bueno, solemos ver como toda una fábula del lavado de dinero, donde los criminales suelen verse como malos malotes y parece ujú. que las personas, como decimos en mi país, los humildes hijos de vecina, jugamos más en en estas transacciones sin darnos cuenta, ¿no? Sí, sí. Yo puedo empezar y creo que vale la pena explicar un poco los distintos tipos de mulas de dinero para entender sus desafíos distintos y cómo debemos enfrentarlos. Entonces, hay cuentas comprometidas que son clientes reales, como dijiste, que han sido víctimas de fraude. El estafador accede sin autorización y usa la cuenta para mover fondos ilícitos. Y también hay cuentas reclutadas, que son personas que abren cuentas o usan sus propias cuentas de manera intencional tras ser contactadas por estafadores
y a veces saben que están involucradas en algo ilegal y a veces no. Por eso es muy difícil identificar este tipo de mula sin KYC muy sólido y monitoreo que verifica si la actividad del cliente coincide con lo que se esperaba. Y por último, hay cuentas falsas, que es un desafío que ha surgido en los últimos años, que están creados por mulas con identidades robadas o sintéticas. Mm. Y para este problema es clave tener tecnologías avanzadas en la fase de KYC para identificarlo cuando hacen este onboarding, pero también se necesitan modelos específicos para identificar su actividad ilegal en tiempo real. Y creo que el problema hoy es que los estafadores están usando la inteligencia artificial para hacer sus fraudes más creíbles. Y como las transacciones suelen ser de clientes legítimos y por montos bajos, los sistemas tradicionales no las detectan. Por eso requieren tecnología capaz de detectar señales de mulas en tiempo real antes de que se pierda el dinero. Correcto, Rogelio. Y en ese sentido, a partir de lo que menciona Lisa, ¿cuál es como el armamento del cual dispone hoy el sistema financiero en América Latina y cómo se ve sobrepasado ante estas dinámicas de suplantación de identidades sintéticas y el uso de la inteligencia artificial con mayor velocidad? Hola Adolfo, a mí también me gustaría de agradecer a usted por la participación acá. Eh, lo que pasa es que nosotros latinos somos muy creativos, esa es la verdad. Y, y lo que ocurre también es que las instituciones financieras necesitan tener una manera de hacer una investigación en algo que no sea fijo, porque alguna cosa que es fija siempre se cambia. Por ejemplo, tenemos nuestra identidad verdadera, la identidad física, los documentos, mi ID, RUT, CUT, o cualquier que sea. Los defraudadores, los estafadores van y crean identidades sintéticas, como mencionó Alissa. Essas identidades sintéticas, muitos sistemas por inteligência artificial já lo percebem que não são verdadeiras. Lo que está se, como se fuera una tendencia ahora, lo que está se mirando es lo que llamamos de la identidad financiera de una persona. ¿Qué es la identidad financiera? Es la manera como una persona interactúa con una institución financiera. Y Ok. mira que un punto muy importante, Adolfo, es que eh, la, esa interactuación es distinta de una persona en cada institución. Por ejemplo, yo tengo cuenta en dos bancos. En uno yo tengo tarjeta de crédito y en la otra no lo tengo solo la cuenta corriente. La manera como yo interactúo con el banco A es distinta de la manera como interactúo con el banco B. Mm. Entonces, es ahí que justamente las instituciones financieras ahora están buscando cómo entender la identidad financiera de una persona y usar los algoritmos o la inteligencia artificial o el aprendizaje de máquina para identificar lo que está ocurriendo. Ok, ¿Vale? y me imagino que en este contexto, este concepto de modelo adaptativo diario viene como de alguna manera a intentar comprender justamente esos patrones de comportamiento. ¿Podríamos rebobinar dos pasos atrás y ubicar conceptualmente en qué se basa esta manera de implementar inteligencia artificial, Alisa? Sí, sí, con gusto. Bueno, en el entorno actual donde los estafadores están usando la inteligencia artificial, todavía siguen comportándose según ciertos patrones que Ok. pueden ser detectados por modelos de inteligencia artificial. Y, y para identificar esta actividad,
es fundamental contar con datos bien etiquetados Mm, que permitan entrenar los modelos tanto en comportamientos fraudulentos como genuinos de los clientes. Y estos modelos analizan miles de variables: la hora del día, la frecuencia de las transacciones, la ubicación, si la operación proviene de una cuenta que fue víctima de fraude, esto es especial, entre otras. Y evalúan si una transacción tiene una alta probabilidad de ser fraudulenta o no. Y lo que hace que los modelos adaptativos diarios sean tan efectivos es precisamente que se actualizan cada día, lo que nos permite evolucionar al ritmo del criminal. Por ejemplo, si un cliente estaba operando de forma genuina un día, pero al siguiente empieza a comportarse como una mula reclutada, el modelo adaptativo diario detectaría ese cambio de comportamiento, incluso si se trata de un cliente legítimo. ok. Entonces, pueden usar modelos no supervisados, pero generan más falsos positivos. Entonces es muy importante tener estos datos etiquetados, pero también modelos bien entrenados para detectar estos comportamientos. Correcto. Lo mencionabas desde una perspectiva súper interesante del seguimiento de cada una de las cuentas, pero un poco cuando uno lee en torno al comportamiento de las mulas financieras, existe una interacción en red. Y Ujú. allí, ¿cómo comporta el modelo? Igualmente visualiza comportamiento de red de cuentas aparentemente independientes. Sí, es muy difícil, pero hay señales como si habían fondos que usar o fondos o cuentas que usaron estas mulas y los modelos saben de estas como características y ponen como un score más alta que este comportamiento em, tiene algo raro que Mm, deben investigar. Entonces son como señales de fondos que están entrando que, bueno, banco, necesitas investigar esto porque creo que viene de un cuenta que tiene como estos señales de alguien estaba como defraudado. correcto. Rogerio, un poco a nivel de lo que es eh, por supuesto, analizar el comportamiento de la data a nivel de transacciones desde una perspectiva de red, como lo estaba detallando Alisa, y a partir del seguimiento de comportamientos tiene un beneficio importantísimo para la prevención del fraude. Pero nuestros bancos siguen analizando las transacciones de manera aislada, pregunta uno, y pregunta dos. ¿Qué cambio a nivel de paradigma tecnológico trae asumir una perspectiva como la que nos explicaba Alisa, perdón, anteriormente? A nivel, quiero decir, técnico, de gestión de TI. Entonces, el primer punto, y usted había preguntado, lo que las instituciones financieras hacen hoy. Sí, Ellos evalúan por cuestiones históricas las transacciones salientes o las transacciones entrantes. Mula de dinero o eh, tener conocimiento de que el comportamiento del cliente está se cambiando, hay que mirar de las dos perspectivas. Todo lo que sale y todo lo que entra, salientes entiendo. y entrantes. Y hay que ser adaptativo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora con los pagos instantáneos, las legislaciones de México, Brasil, futuramente Colombia y todo lo demás con Breve, Brasil con Pix, CODI en México y todo lo demás, las legislaciones dicen, usted puede hacer un monto de 1.000, no sé, dólares al día. Los defraudadores miran, descubren qué está ocurriendo conmigo
y bajan para, no sé, dos transacciones de $800. La adaptación se va justamente en ese sentido, de Ok, mirar lo que está entrando, mirar lo que está saliendo, hacer un cruce de la información y se adaptar a los cambios. Y hay que ser en tiempo real porque no se puede permitir que los fondos salgan de la cuenta de la persona. ¿Entiendes? O sea, es justamente detectar actividades sospechosas mirando la entrada y la salida de la información al mismo tiempo. correcto. Y a nivel de lo que es nuestro contexto regional, es la adopción de esta de esta visión, digamos, de implementación de inteligencia artificial con un modelo adaptativo y de seguimiento diario de las transacciones, ¿implica algún proceso de transformación en la estructura de los datos por una parte y en el contexto normativo, Alisa, supone algún desafío especial? Sí, es muy difícil porque primero es contar con datos bien etiquetados, Estructuradas. como dije, para entrenar modelos de machine learning que minimizan los falsos positivos, pero también no generan tanta fricción para el cliente. Y esto no todas las instituciones tienen este tipo de datos listos. Segundo, suele haber una separación clara entre los equipos de fraude y de PLD, pero las mulas están justo en el punto de convergencia entre ambos. Por eso se necesita la velocidad y detección del fraude, pero la visión analítica e investigativa del AML. Ok. Y lo que estamos haciendo en Links es ayudar de dos formas a nuestros clientes, ofreciendo soluciones específicas para detectar mulas y colaborando con ellos para mejorar la calidad de sus datos, pero también estamos am, trabajando con ellos para entender cómo unir los mundos de fraude y AML. Y de manera práctica, porque a veces hablamos de fraude, FREMO, esto es un acrónimo horrible de fraude É. y AML, pero es de necesitamos pensar en el perfil de riesgo y también el viaje de transformación del banco, de banco específico. No se trata de integrar todo de la noche a la mañana, sino de avanzar poco a poco con una estrategia alineada a su realidad. Ok, correcto. En este sentido, quiero recordarles a las personas que nos acompañan que estamos entrando al minuto número 20 de nuestra sesión, que no se tiene que extender demasiado, así que si tienen alguna pregunta, es tiempo de que la puedan compartir a través del chat para yo poderlo hacer llegar luego a Lisa y a Rogero, ¿no? Pregunta concreta sobre casos de éxito en América Latina a la hora de poner sobre la mesa esta visión de implementar inteligencia artificial bajo este modelo innovador. ¿Cuál consideran ustedes que son los principales dolores de cabeza que se plantean en la conversación? Que el CIO diga, esto me va a costar un esfuerzo adicional. ¿Dónde están, digamos, los puntos de fricción de cara a la realidad de nuestras instituciones financieras? Puede empezar cualquiera de las dos. Roger, por favor. Algunas cosas muy importantes son que los CIOs siempre buscan es la posibilidad de compatibilizar el backlog de la necesidad con las herramientas. Ok, ¿Por qué? Porque muchas soluciones hoy son soluciones que o no trabajan de una manera inteligente, inteligente no por la inteligencia artificial, pero inteligente con una adaptación muy sencilla, o las soluciones no son, usan reglas duras, o las soluciones no están en tiempo real, o las soluciones no evalúan todo lo que entra y lo que sale. Entonces, hay muchas cosas que
eh, quitan la noche de los CIOs hoy. ¿Por qué? Porque no hay una solución que sea flexible a punto de se adaptar. Entonces, las instituciones financieras tienen que se adaptar a las soluciones y no Mm, al revés. mm, Una solución necesita ser muy ágil para que se pueda, en cuestiones de minutos, horas y no de meses, se cambiar para la realidad de una institución financiera. Por ejemplo, yo estoy lanzando una versión de la API de mi móvil, mi API móvil. La primera versión es solo para Android. Entonces, el sistema tiene que se adaptar a tener solo una versión para Android. Eh, 3 días después hay que tener una versión para iOS. 2 días después hay que tener una versión que capture si el dispositivo está ruteado o no. 2 días después, o sea, la, la, la velocidad con que si el cambio ocurre, no hay hoy soluciones que sean compatibles con esta velocidad. Entonces, eso es un punto que quitan los sueños de los CIOs hoy. ¿Cómo voy a poner una solución que me va a costar una gran inversión y que no se adapte a la velocidad del negocio como es hoy? ¿Entiendes? correcto. Ese es un punto súper interesante el que están planteando en el terreno de los equipos de TI. Ahora, cuando estamos hablando de seguimiento de transacciones de clientes y sabemos que por supuesto existe una trazabilidad allí en el lavado de dinero, también entran otros componentes de la organización en cuanto a cumplimiento de normativas y privacidad de la información. En torno a la inteligencia artificial siempre ha habido este mito donde, oye, ¿dónde está el procesamiento de la data? ¿Está en mis sistemas? ¿Está en el proveedor? Un poco cómo abordan ustedes el acercamiento frente a esta fricción que es natural, no solamente desde el punto de vista de TI, sino también desde el punto de vista legal y de cumplimiento de normas. Alisa, ¿no? Adolfo, para Sí, usted perdón. hacer, para usted hacer una evaluación de una transacción y mirar si esa transacción es una transacción de lavado de dinero, si es una transacción de fraude regular, la solución tiene que ser agnóstica al tipo de dato. Correcto. Es decir, la solución no tiene que mirar, por ejemplo, el código de identificación del usuario o el número de la tarjeta. Simplemente hay que tener un código único de la transacción. Y el modelo tiene que ser inteligente a punto de poder descubrir e investigar si la fraude está ocurriendo sin que se tenga necesidad de mirar los datos en claro de un cliente, por ejemplo. Ok, Y ahí usted puede poner en la nube, que es lo mejor, porque la mayoría de los sistemas hoy de los clientes están en la nube. Hay que tener una integración muy sensible con las VPNs, con los links, los enlaces, todo lo demás. ¿Vale? Entonces, cuando usted tiene agilidad, tiene transparencia de los datos, usted está inmediatamente cerca de se adaptar a la legislación de cada uno de los países de una manera distinta. perfecto. No sé qué Ahora, piensas, ujú, Alisa. No, exacto. Y una cosa más es que am, y también tienes que entender cómo estamos entrenando los modelos, de qué tipo de datos estamos usando. No necesitas específicamente por qué identificaste esta alerta. Si está positivo y es fraude. Al fin del día, con el fraude, sabes positivamente si es fraude o no, porque llamas al cliente y dicen si estás correcto o no. claro. En PLD es un poco más difícil porque es más subjetivo. Entonces, creo que en el fraude tienes esta objetividad, pero cada vez más está como más gris con estos estafadores muy creativos, pero lo que necesitas, no sé, clarificar es cómo estamos o cómo está el vendedor entrenando los modelos, qué tipos de datos están usando y qué es el resultado. Si el resultado no es bueno, necesitas entender
o investigar un poco de qué tipo de datos están usando, cómo están entrenándolos, están actualizando los modelos mucho, porque probablemente lo están derivando y ahora no están identificando los nuevos estrategias de los estafadores. Que Correcto. cambian todos los días. Sí, eso es. Ese es un punto fundamental. Tengo una pregunta interesante que tiene que ver sobre cómo es el proceso, no sé si llamarlo onboarding, pero cómo es el approach inicial que se debe llevar a cabo a la hora de comenzar a incorporar esta perspectiva tecnológica en la prevención del fraude. Es decir, vamos a un escalamiento de todo el seguimiento de las transacciones, o sea, cómo debería ser un proceso saludable de modernización en el tracking y monitoreo desde la perspectiva de los casos de éxito que ustedes han tenido. Creo que las organizaciones deben entender qué estamos haciendo hoy y qué está funcionando para nosotros y qué no estamos haciendo y cómo y qué no y qué estamos in- segundo, qué estamos faltando. Ok, Es como un threat assessment y realmente necesitan entender cómo entender y identificar soluciones para, no sé cómo decirlo, bridge the gap ok, de estos desafíos de actualizar los datos o los modelos todos los días, cómo podemos adaptarnos a los cambios de los datos todos los días. No sé, Roger, si podrías responder un poco más de la estrategia, pero para mí los bancos necesitan entender sus gaps primero y identificar soluciones y como un plan para resolver estos gaps. ujú, É. Hay un punto importante que de ese gaps que menciona Alisa, muchas soluciones que están hoy en ejecución no son soluciones multicanales. Y como te lo comenté, si usted quiere mirar una fraude de una manera verdadera, tiene que buscar la identidad financiera. La identidad financiera es la manera como una persona interactúa con la institución. su comportamiento, ¿cierto? Justamente, o sea, usted tiene que mirar el comportamiento de una persona en todos los canales, con todas las transacciones. Desde el momento que se hace el onboarding, hace el momento que está haciendo la transacción. Porque muchos defraudadores son muy creativos. Empiezan, por ejemplo, con ingeniería social a buscar datos de un cliente por internet banking o por mensajes de texto. Después acceden por la aplicación móvil, intentan, no sé, pedir una tarjeta nueva, cambiar una dirección, solicitar un préstamo, después van a un cajero y confirman la recepción de la tarjeta y vuelven al Internet Banking. O sea, hay que mirar todos los canales, hay que mirar todo el comportamiento del cliente para evaluar esta jornada transaccional que va a estar íntimamente colgada a la identidad financiera. No es solo mirar el onboarding, el mirar el usuario, su comportamiento, la manera como interactúa, es un conjunto, es una visión holística, ¿entiendes? Lo que entra, lo que sale y todo lo demás. Correcto. Tengo una otra pregunta por acá que tiene que ver con, hasta ahora venimos conversando en torno como a una perspectiva del INTEC en el caso, ¿no? Digamos como que planteando un escenario donde ya se está iniciando un proceso de transformación. La pregunta que tengo es, ¿cuáles son en estos momentos las prácticas de fraude más sofisticadas que ustedes han identificado en los mercados de América Latina? Creo que es válido y que quizás debemos empezar por allí. Es que, sí, sofisticado todos los días, como te lo comenté, somos muy Sí, creativos.
Todos los días tenemos sofisticación. Lo que ocurre, la sofisticación está más en boga hoy en función de los pagos inmediatos. Ok. Entonces, algunos ejemplos. Un defraudador que fue a una universidad acá en Brasil, no voy a nombrar el nombre, Ujú. no hice ingeniería social, pero los estudiantes, una universidad en Brasil es muy costosa. Mira, te doy $5.000, con $1.000 usted va a pagar la Matrícula. cuota mensual, la matrícula y todo lo demás, y los otros cuatro te mandan un WhatsApp, te envían un WhatsApp y usted va a hacer envío de dinero en pequeñas fracciones. Hasta que el primer banco descubrió, porque no es ingeniería social, el estudiante está usando su propia cuenta o abre una cuenta para esto por su voluntad. Ujú. ¿Vale? Eh, es una transacción que está correcta, o sea, alguien envía un dinero, alguien recibe un dinero. ¿Vale? O si usted va a mirar los canales, algunos estudiantes reciben un depósito en su cuenta, otros reciben un pago instantáneo, depósito en efectivo, otro con pago instantáneo. O sea, es muy complejo usted determinar y es avanzado. Y ahora, más aún, con los juegos electrónicos, las apuestas en línea que estão também seguindo a mesma coisa, porque quando você habla de uma universidade, é um público mais cerrado de los estudiantes. Quando você habla de apuestas em linha, o juego del tigre e todo lo demás, você está ampliando el escopo de la fraude. ¿Vale? O hasta mesmo as tarjetas cesáreas, onde os defraudadores fazem cambios com as tarjetas físicas para hacer fraude. Ou seja, todos los días son, o el caso de Brasil. Si nos quedamos acá, vamos a hablar un montón de ejemplos y de casos que ocurren todos los días se cambian. Y por eso, una vez más, importante está estar con una solución que va a ser cambiando todos los Correcto. días. Y Ujú. también, solo para añadir, creo que con este ejemplo eh, tiene que ver también con una estrategia, no es solo tecnología, esto es muy importante, pero también si solo analizas transacciones aisladas, terminas jugando un juego de whack-a-mole con las Eh, mulas. La Ujú. bloqueas y luego usan otra cuenta dentro de la ujú, misma red. Entonces, en cambio, si puedes identificar la red completa y desactivarla, les reduces significativamente ujú, las opciones de las mulas. Entonces, es muy importante como detectar esta actividad con tecnología de prevención de fraude, con estos tipos de modelos adaptativos, pero también conectarlo al equipo de PLD para investigar estas señales de coordinación sospechosa sí, antes de que se muevan los fondos ilícitos. Am, Porque creo que esta estrategia permite pasar de una posición reactiva a proactiva porque estás detectando señales tempranas de coordinación sospechosa. Efectivamente. A nivel de roadmap, me piden que les consulte cuáles son los timings de implementación de soluciones como las de LinkTech y qué requisitos, en qué estado de salud debe estar como el sistema para una implementación de este tipo. Puedes usarlo como módulo si quieres como mejorar su sistema solo con un score de si no quieres hacer como rip and replace, puedes usar nuestro sistema como módulo de mejorar sus scores de fraude o puedes como ponerlo completamente
Si solo estás usando como un sistema de reglas, si quieres mejorarlo y transformarlo, podrías como implementar nuestro sistema completamente de fraude y después de AML y después como añadir señales de conectar los mundos, los dos mundos. Roger, no sé si quieres añadir algo aquí. No sé, hay que hacer una cosa muy rápida. Acá en Ixtec tenemos, por ejemplo, una experiencia de implementación de proyectos donde los equipos del cliente ya estaban listos y involucrados en el proyecto en 2 semanas, empezando en Ok, 2 semanas, con proyectos que, una vez más, dependiendo de cómo el equipo del cliente, no solo el equipo de TI, pero el equipo de negocio está involucrado, plazos de 4 meses, 5 meses al máximo. ok, ¿Por qué? Porque se tiene una visión que justamente Alicia estaba mencionando ahora, de hacer las cosas en porciones, en partes. Empezamos con una versión, empezamos con algunos datos, empezamos con algunos modos. En primero vamos con fraude, después vamos en las cuentas mulas, después vamos en PRD, después volvemos para fraude interna. O sea, eh, siempre menciono que quien quiere tener todo no tiene nada. claro, La estrategia efectivamente. de links, la estrategia de links es empezar teniendo algo y planear, y nosotros apoyamos a nuestros clientes cómo podemos tener todo en mucho poco tiempo. ¿Por qué? Porque, como te lo comenté, tenemos soluciones flexibles que se adaptan a la necesidad de los clientes. ¿Vale? Entonces, tiempo de implementación se basa en cómo el equipo, los equipos del cliente van a estar involucrados. ¿Vale? Una última pregunta tiene que ver, ¿consideran ustedes que existe en nuestros países de América Latina o estamos cerca de estar en una situación de contexto que obligue desde el punto de vista legal o normativo a nuestras instituciones financieras a como a poner el pie en el acelerador a la hora de implementar estos modelos adaptativos de inteligencia artificial? ¿Te puedes recolocar la pregunta? Sí, el ¿Sí? asunto es, a nivel de contexto normativo, Ah, legal, en nuestros países de América mm, Latina, ¿se está comenzando a hablar de este tipo de innovación o no? te voy a dar un ejemplo para contestar esta pregunta. Ya. Yo soy brasileño, fui a un cliente en Argentina, estaba a irme a un restaurante y pasé en Palermo, un barrio de Argentina, y había un anuncio diciendo, aceptamos tarjetas y Pix, que es el pago instantáneo de Brasil, y Yape, que es el pago instantáneo de Perú. Hay legislación en Brasil, hay legislación en Perú. No hay Ya legislación. está se caminando para tener legislación Claro. en Colombia, pero lo más importante es pagos cross-border. O sea, la necesidad de hacer transacciones entre los países, y ahora más que nunca con la situación económica que tenemos, es que está enforzando, que está necesitando que los países van muy rápido y se acerquen. Y en este caso, si usted paga con Pix de Brasil, vas a recibir, paga dos y recibe 3 tazas de copas de vino. Tomamos la Exacto. copa de vino. Claro, por Entonces, supuesto. es una broma, es un ejemplo, pero es verdad. La legislación de un país muchas veces hace con que los otros países, en Presiona. necesidad del cambio, hagan la presión. Los pagos instantáneos en México no fueron una excelente o no tuvieron la misma buena experiencia que tuvimos, por ejemplo, acá en Brasil, pero están sirviendo como lecciones para que Colombia pueda implementar el PREP. O sea, la presión, no hay más de una presión de regulamentación solo en un país. Todos los países están presionando uno al otro. Y, Y, ujú, adelante. no, y la pérdida de dinero, por supuesto, Exacto. porque los bancos invariablemente están, las pérdidas son muy grandes. Finalmente, escenario a futuro. Mencionaban que la ciberdelincuencia, digamos, es más creativa, podemos decir que es más sofisticada, pero ¿qué escenarios prevén ustedes que sean de mayor intensidad como
Bueno, hace año y medio las identidades sintéticas las presentamos por primera vez frente a un cajero automático con casi como que una anécdota futurista y hoy en día ustedes nos lo plantean como un vértice de vulnerabilidad real, un poco que deberíamos estar esperando. Creo que esta ingeniería social es lo más, me asusta mucho y tiene muchos riesgos con esto porque es muy difícil am, dejarlo o cesarlo, no sé, Sí, 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 cesarlo, para cesarlo está bien, sí, ah, detenerlo. eh, entrenar como a sus clientes a Correcto, no aceptar estos pagos. Es una cosa dejar su dinero o mandar su dinero, otro es aceptar a claro, pagos y esto es muy difícil de entender. No, está bien, es que me preguntaron si puedo mandar estos fondos. No, no, es entrenar a sus clientes y en una manera como de menos fricción posible, porque los clientes quieren interactuar y hacer las transacciones, pero tienes que tener esta fricción para prevenir estos casos, aún si tienes estas tecnologías muy avanzadas, tienes que como entrenar sus clientes y también tener estas tecnologías para prevenir este tipo de actividad. correcto, eso Rogelio, estou no. 100% de acordo com a Alissa, Adolfo. Não adianta ter a mais avançada tecnologia se você não dá, não transmite a cultura a todos os usuários. Ya, Porque são pessoas. Al final, são pessoas interactuando com outras pessoas, com seus medos, com suas ganâncias, com os sentimentos humanos. Então, o principal acá é que as instituições financeiras sigam dando uma cultura a seus clientes de como se pode evitar. A fraude empieza ou termina com o behavior, com o comportamento de cada um de nós. Entendeu? efectivamente, muy bien. Bueno, Alisa Iyer, directora de Producto en Prevención del Lavado de Dinero del INTEC, y Rogelio Freitas, Managing Director del INTEC en Brasil, quiero de verdad agradecerles muchísimo por estos minutos, por haber compartido sus conocimientos en esta primera sesión de nuestras jornadas digitales. Y bueno, que sepan que estamos aquí a disposición para compartir más de las innovaciones que tengan. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Adolfo. Que tengan una Graças a excelente Adolfo semana. e Hasta graças a luego. todos.